a hablar entonces de lo que es el traumatismo cráneoencefálico, que es una de las patologías que se da con mayor frecuencia en lo que es la neurología. Simplemente decirles que ¿qué es un traumatismo cráneoencefálico? Es la alteración en la función neurológica u otra evidencia de patología cerebral a causa de una fuerza traumática externa que ocasiona un daño físico en el encéfalo. Debemos recordar que el traumatismo cráneoencefálico se presenta como un grave problema de salud y es la causa más común de muerte y de discapacidad en personas jóvenes. Y además tiene grandes repercusiones principalmente desde el punto de vista económico. Si vemos quiénes presentan más traumatismos cráneoencefálicos, debemos nosotros recordar que los hombres van a tener una mayor frecuencia de traumatismos cráneoencefálicos en comparación a las mujeres, en una proporción de 3:1. Las otras poblaciones que podemos decir que tienen más frecuencia de este tipo de lesiones son personas jóvenes, ¿de acuerdo? Niños que pueden presentar traumatismos cráneoencefálicos y también las personas adultas. La etiología es variable y lo que vamos a poder ver es que es debido a accidentes de tránsito, peleas, deportes, ¿de acuerdo? Caídas de altura, puede haber incluso imprudencias como el consumo de bebidas alcohólicas, condicionan este tipo de lesiones. Cuando hablamos del traumatismo cráneoencefálico debemos mencionar que es una agresión de tipo mecánica, que puede ser directa o indirecta, es más común en las personas jóvenes, ¿de acuerdo? Mayormente está provocada por accidentes de tránsito, caídas, juegos, descuidos, etcétera. Más frecuente en varones que en mujeres. La muerte generalmente no se da por el trauma directo, sino por las complicaciones secundarias que vamos a ver más adelante, y que la discapacidad influye la edad y también la afectación de las funciones cerebrales superiores. Atención precoz, valoración, terapias e intervención. Si hablamos de una clasificación del traumatismo cráneoencefálico, tenemos que hablar de leve, moderado y grave, de acuerdo a la escala de Glasgow. Entonces hablamos de leve entre un Glasgow de 13 a 15, donde el traumatismo cráneoencefálico es leve, o concusión de los pacientes después de un golpe, de acuerdo, donde ha habido pérdida de conciencia menor a 30 minutos y las quejas son generalmente cefalea, confusión y amnesia después de este evento, y hay una recuperación neurológica completa a pesar de tienen algunas dificultades de concentración y memoria que son pasajeras. El grado moderado, que es entre un Glasgow de 9 a 13, el paciente se encuentra letárgico, estuporoso. Clínicamente los pacientes con traumatismo cráneoencefálico moderado requieren hospitalización y pueden necesitar intervención neuroquirúrgica, ya que están asociados con hallazgos anormales en la tomografía. Una vez que han salido los pacientes de este problema, pueden presentar lo que se llama este síndrome de postconmoción o síndrome post-TEC, que se llama, que es un estado de inestabilidad nerviosa después del traumatismo leve o moderado. El grave, cuando tenemos un Glasgow de 3 a 8, el paciente tiene un estado comatoso, ¿de acuerdo? No abre los ojos, no sigue órdenes, ¿de acuerdo? Y esto es porque ha sufrido lesiones neurológicas significativas. Por lo general tiene una neuroimagen anormal, en la tomografía podemos ver fracturas o hemorragias intracraneales y la mayoría de estos pacientes entran directamente a terapia intensiva. La vía aérea debe ser monitorizada y en muchos casos estos pacientes tienen que realizar un tratamiento quirúrgico, ¿de acuerdo? Para ir controlando la presión intracraneal, porque a veces no se puede con los medicamentos, ¿no? Entonces aquí podemos ver las lesiones que se presentan, el hematoma intracraneal, que tenemos aquí una hemorragia subaracnoidea, podemos tener hematoma epidural, un hematoma subdural, ¿ok? Y eso serían, digamos, también las lesiones que podemos evidenciar en la cara. La patogenia básicamente está dada por estas fuerzas externas que a la cabeza, que pueden clasificarse en dos tipos, de contacto y de inercia. La de contacto es justamente, son las que causan lesiones focales como fractura, contusión o hematomas, ¿de acuerdo? Y provocan estos hematomas epidurales o subdurales. La inercia es cuando actúa sobre la cabeza a causa de la aceleración, es decir, ese movimiento de traslación o rotación con o sin fuerza de contacto. Es en el caso, por ejemplo, de los latigazos cervicales, ¿no? Que cuando uno se choca o pasa un choque en un auto, ¿qué pasa? El movimiento de uno sigue. A pesar de que no se choque con la ventana o con alguna otra cosa más, ese movimiento brusco puede causar lesiones dentro del cerebro. Ese movimiento de traslación puede causar contusiones, hematomas intracerebrales o hematomas subdurales. Fíjense cómo hay este movimiento anterior. Está golpeando la parte anterior, que es la región frontal, y la posterior, la región occipital. Y también podemos ver movimientos de rotación o angular que provoca lo que se conoce como un daño axonal difuso, ¿ok? Por este movimiento de aceleración y desaceleración. La fisiología básicamente se divide en dos fases. Uno que es el daño de primera fase, es el daño inicial que
sucede como resultado del impacto directo, y la fase secundaria, que se da por múltiples procesos de tipo neuropatológico, principalmente la inflamación que sigue a los días o semanas de este traumatismo cráneoencefálico, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos del tipo de lesión que pueden presentar estos traumatismos, hablamos del daño primario, que básicamente está dado por las laceraciones del cuero cabelludo, fracturas, contusiones, la lesión axonal difusa, lesiones vasculares, ¿de acuerdo?, por el mismo golpe, hemorragias y daño a otras estructuras del sistema nervioso. Y hablamos de daño secundario cuando se produce otras lesiones por ese proceso inflamatorio que habíamos mencionado, como el hinchazón cerebral o swelling, el daño cerebral isquémico, el daño cerebral secundario a lo que es la hipertensión intracraneal, donde hay edema, hidrocefalia, la enfermedad neurológica progresiva, que es cuando se va presentándose obviamente sintomatología progresiva de otras áreas del sistema nervioso por afectación de todo esto que habíamos dicho anteriormente. Puede haber embolismo graso, es decir, un trauma en otra parte del cuerpo puede ingresar un émbolo de grasa al torrente sanguíneo y eso llega hasta el cerebro y provoca problemas de isquemia. O si es que ha sido un trauma penetrante con un instrumento que ha estado sucio, probablemente vamos a tener infección, ¿de acuerdo? Y lo que podemos ver acá en el daño primario, las características que es inmediato, no puede prevenirse ya que el daño se ha completado antes de recibir la atención médica, ¿de acuerdo? Y si es que este paciente está grave, la mayoría de las veces fallece. La mejor manera de prevención en esto es utilizar las medidas que nos dicen, por ejemplo, en la parte de tránsito, ¿no? Usar casco, usar el cinturón del conductor, el cinturón de seguridad en los autos, entonces eso nos ayuda un poco. Existen dos tipos de daño, uno el traumatismo de craneal cerrado, ¿de acuerdo?, donde el impacto directo del cerebro contra el cráneo y el corte de las estructuras neurovasculares por fuerzas de rotación y de traslación, ese fenómeno del latigazo, o puede haber el traumatismo craneal penetrante, afecta la bóveda craneal por un cuerpo extraño, ¿no? Entonces aquí puede haber un golpe o puede haber penetrado un cuchillo, fíjense acá, y eso es lo que provoca el daño. Después puede haber lesiones focales o difusas. Las focales son las que se producen en el lugar del impacto y provocan déficits neurológicos justamente en estas áreas. Fíjense aquí cómo la lesión se da a nivel órbito-frontal y temporal, esas son las lesiones focales, pero también hay las lesiones difusas, principalmente lo que es el swelling o que se llama lesión axonal difusa, ¿de acuerdo?, donde lo que se va a ver es un corte de los axones en la sustancia blanca, ¿de acuerdo?, lo que causa la aparición de déficits neurológicos. Podemos ver en este cuadro como en la tomografía aparentemente casi no se ve. Aquí podemos ver estas imágenes un poquito más hiperdensas que sugieren la lesión axonal difusa, y aquí a nivel también de lo que es el cuerpo calloso, ¿no? La cola del cuerpo calloso también podemos ver una zona hiperdensa que nos habla de esta lesión axonal difusa. Muchas veces las consecuencias de una lesión, de un traumatismo craneoencefálico pueden tardar hasta 12 horas después del trauma en presentarse, ¿no? Entonces, por eso es que hay que monitorizar a los pacientes. Aquí tenemos la clasificación, un poquito resumiendo todo lo que hemos mencionado anteriormente. Según el mecanismo puede ser cerrado o penetrante, dependiendo si ha sido de alta velocidad el proyectil, de baja velocidad, la afectación, la herida del proyectil por arma de fuego, otras heridas penetrantes, la gravedad dependiendo de la escala de Glasgow, ¿de acuerdo?, que ya le hemos hablado. Según la morfología, por fracturas de cráneo, podemos encontrar si ha sido lineal, estrellada, deprimida, abierta, cerrada, etcétera, etcétera. Si ha habido fractura de base, si ha sido con o sin fuga de líquido cefalorraquídeo, o si ha habido parálisis de algunos pares craneales, principalmente el séptimo, y si ha habido lesiones intracraneanas, focales o difusas, en las focales principalmente hematomas, y en las difusas principalmente el daño axonal. El daño secundario es el que se va a presentar rápidamente después de la fase primaria y puede continuar durante todo un periodo prolongado. Principalmente está dado por este proceso inflamatorio que va a provocar hinchazón del cerebro y aumento de la presión intracraneal. Al haber aumento de la presión va a disminuir la perfusión cerebral, es decir, la cantidad de sangre que llega al cerebro, por lo tanto esto puede conducir al isquemia, ¿de acuerdo? Las áreas más susceptibles a esto son el hipocampo y las regiones distales de la corteza, ¿okay? Y lo que vamos a evidenciar es obviamente que la hipoxia y la hipoperfusión son los principales factores que contribuyen a la lesión cerebral secundaria. Las alteraciones del flujo cerebral, por lo tanto, tienen que ser monitorizadas, ya que el cerebro es un órgano que tiene alta demanda de oxígeno, ¿de acuerdo? Si esta condición, el traumatismo y la falta de sangre o de perfusión se deteriora más del 50% de los pacientes durante las primeras 24 horas y suele mantenerse hasta por 5 días, por lo tanto tiene que monitorizar, ¿no? Entonces la presión intracraneana para evitar que disminuya el flujo sanguíneo dentro del cerebro. ¿Qué es lo que vamos a ver en un traumatismo craneoencefálico? Varios tipos
tipos de lesiones, como habíamos mencionado. Principalmente las intracraneales van a ser hematomas, contusiones y la lesión cerebral o axonal difusa. Las craneales vamos a ver fracturas, comunicaciones anormales o fístulas que habíamos mencionado también, y desplazamientos del cráneo o hundimiento. Y las extracraneales pues son lesiones de la piel cabelluda. Las fracturas de cráneo, lo que vamos a observar, resultan de un impacto en la cabeza que por lo general es lo suficientemente grave como para provocar menos de una breve pérdida de conciencia. Las fracturas de cráneo lineales son grietas sin desplazamiento de las estructuras óseas. Si el trauma es muy intenso, puede causar un hueco o diástasis entre los bordes. Fíjense acá como hay como un hueco entre los bordes de la fractura. Las generalidades que podemos ver es una fractura es cuando un hueso se desplaza al interior de la cavidad craneal a una distancia mayor que el grosor del hueso mismo. Eso se llama una fractura desplazada y esas son las que tienen que realizarse un tratamiento quirúrgico. Los hematomas, por otra parte, son colecciones de sangre dentro del cráneo y de acuerdo a su localización se pueden clasificar en epidurales, en subdurales o intraparenquimatosos o intraparenquimales. ¿De acuerdo? Los lugares de presentación de este tipo de hematomas, principalmente los epidurales, ¿de acuerdo?, son a nivel de región parietal y temporal. ¿De acuerdo? Y se presentan entre un 8 o un 10% en los pacientes con un traumatismo craneal grave. Si hablamos de los hematomas subdurales, se encuentran en la cara interna de la dura madre y la superficie. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la dura madre y la superficie del cerebro. Entre un 20 y 25% de los traumatismos craneoencefálicos graves, es decir, es más frecuente que los epidurales, ¿de acuerdo? Y se cree que es por la ruptura de estas venas anastomóticas o de los senos venosos, ¿okay? Por otra parte, las contusiones intracraneales se encuentran entre un 20 y un 25% de los pacientes con TEC grave y son lesiones de tipo heterogéneo en los cuales vamos a evidenciar una hemorragia puntiforme, edema y necrosis, es decir, muerte celular. Es básicamente como tener un morete o una colección dentro del cerebro, lo que pasa cuando nos golpeamos y se va juntando, ¿se acuerdan? Empieza el golpecito y después se hace más oscuro, más oscuro, más oscuro y eso es lo que tenemos dentro del cerebro. A veces llega a presentar una colección de sangre bastante extensa y en muchos casos eso podría llegar a ser quirúrgico incluso. ¿De acuerdo? Como dice aquí, se van a presentar más en el lóbulo frontal y en la cara anterior del lóbulo temporal. El cuadro clínico que nosotros vemos, si es que es un traumatismo craneoencefálico generalmente leve, puede incluir dolor de cabeza, ¿de acuerdo? Vómitos, náuseas, falta de coordinación motora, mareos, dificultad para el equilibrio, visión borrosa, ojos cansados, acufenos, mal sabor de boca, fatiga, letargo, cambio en los patrones de sueño, ¿de acuerdo? Los síntomas cognitivos y emocionales incluyen cambios del comportamiento o estado de ánimo, confusión y problemas de memoria, concentración, atención o razonamiento, que esto es parte de lo que habíamos hablado como el síndrome postconmocional o síndrome post-TEC. Entonces también depende mucho de la localización de la lesión o del golpe y también de lo que es la personalidad de la persona, ¿no? Entonces, grave, vamos a ver que puede presentar un dolor de cabeza que no desaparece, vómitos, ¿de acuerdo? Náuseas, convulsiones, incapacidad para despertar, dilatación de una o de ambas pupilas, dificultad para hablar, puede haber afasia o disartria, dependiendo de lo que se haya afectado, debilidad del entumecimiento de las extremidades, pérdida de coordinación, ¿okay? Confusión o inquietud o agitación. Los síntomas más comunes a largo plazo en un TEC moderado grave son los cambios de conducta social apropiada, las deficiencias en el juicio social y los cambios cognitivos, sobre todo problemas de atención sostenida, velocidad de procesamiento y el funcionamiento ejecutivo. Es por eso que la atención neuropsicológica, tanto desde el punto de vista de rehabilitación o estimulación, es muy importante en las personas que han sufrido traumatismo cráneoencefálico, ¿de acuerdo? La valoración obviamente la hacemos con estudios en valoración clínica, valoración laboratorial, ¿de acuerdo? Y si requiere valoración de otro tipo de especialidades también, tenemos la valoración clínica. El TEC básicamente es basado en una historia clínica bien hecha, ¿de acuerdo? Valoramos mediante lo que es la escala de Glasgow, porque si es por debajo de 8, ese paciente está muy delicado y tiene que ir a terapia intensiva, y todos los pacientes tienen que ser valorados lo más pronto posible, ¿no? Apenas llega. Estudios que hacemos, pues radiografías, lo más básico, tanto de cráneo como de columna cervical, la tomografía, resonancia magnética y algunos estudios laboratoriales. Y el tratamiento, lo que se hace es tratar primero de identificar si es que es un paciente candidato a cirugía, se llama al neurocirujano para que opere. Si no tiene un tratamiento quirúrgico en ese momento, se lo interna y se trata de evitar que haya un daño secundario, como habíamos mencionado. Y si está, digamos, sin un daño secundario o está en progresión de un daño secundario que se hace cada vez más grave, hay que pasarlo a terapia intensiva. Bueno, esto con respecto a los traumatismos craneoencefálicos.
Vamos a hablar un poquito de epilepsia, que es otro de las patologías que se presenta con mucha frecuencia en la parte de neurología. Como saben, la epilepsia es un cuadro muy frecuente y lo han tenido grandes personas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos personas que han sido filósofos, Nobel incluso ha sido uno de los pacientes que tenía epilepsia, Van Gogh, ¿de acuerdo? Napoleón y otros escritores. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer es conocer esta enfermedad y, como alguna vez decíamos, sacarla de las sombras, porque una vez bien controlada, pues llega a ser una enfermedad más, que a pesar de que puede tener sus bemoles. Bueno, estos son los objetivos que vamos a ver dentro de la presentación, temario de la presentación. Vamos a ver cuál es la definición. Primero, ¿qué es convulsión? Es un fenómeno paroxístico debido a descargas anormales excesivas e hipersincrónicas de un grupo de neuronas. Eso es convulsión o crisis epiléptica. La epilepsia, por otra parte, vamos a responder, Jamel, las preguntas al final, por favor. Epilepsia es un trastorno en el que una persona, es el trastorno en el cual una persona tiene crisis epilépticas o convulsiones a repetición, ¿de acuerdo? La OMS ha dado como definición de epilepsia que es un desorden neurológico, ¿okay? que es caracterizado por la tendencia a la repetición de crisis epilépticas, que ha sido definido como 2 o más crisis no provocadas. Entonces, eso sería la definición. Dentro de la epidemiología, fíjense, cualquiera puede ser afectado por una crisis epiléptica. Niños, infantes, adolescentes, personas mayores, etcétera, etcétera. Y se ha calculado que por lo menos el 5% de la población en algún momento ha tenido una crisis epiléptica, ¿de acuerdo? Sin que eso signifique epilepsia. La prevalencia, es decir, la cantidad de personas que tienen epilepsias en la población general es de 8.2 por 1000 en la población general, y se ha calculado que hay 50 millones de personas con 50 personas de millones en el mundo que tienen epilepsia. La incidencia, es decir, los nuevos casos que se presentan cada año en países desarrollados de 50 por 100.000, y en los países en vías de desarrollo como nosotros, pues estamos entre 100 por 100.000, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente eso se relaciona con problemas infecciosos, fíjense, neurosis y cercosis, meningitis, malaria, problemas también, complicaciones y prenatales y malnutrición. La mortalidad, y estos pacientes tienen más riesgo de mortalidad, obviamente por la enfermedad de base que pueden tener, tumor, infección, ¿de acuerdo? Porque las crisis pueden condicionarle a accidentes, por ejemplo, un trauma craneano, ¿de acuerdo? El desarrollo del estado epiléptico, que son crisis que no mejoran, y eso provoca también un problema muy severo por la disfunción de otros órganos, y también por la muerte súbita inexplicable o de causa no explicada, que también tienen un riesgo mayor estos pacientes por problemas respiratorios o cardiorrespiratorios. La incidencia en este país, que yo tomo siempre como referencia, México, porque ser muy parecido a nuestra población, es 18 por cada 1000 habitantes, ¿de acuerdo? O sea que en México tienen 1.800.000 personas presentan crisis epilépticas, ¿okay? La clasificación, la gran clasificación, crisis epilépticas parciales, que tenemos acá, y generalizadas. Las generalizadas son cuando hay una pérdida de conciencia, en las parciales no hay pérdida de conciencia, es decir, en estas hay como desmayo, en estas no hay como desmayo, ¿de acuerdo? Y en las parciales pueden ser de semiología simple, como vamos a ver, o de semiología compleja, ¿okay? Aquí están la misma clasificación, fíjese, dentro de las simples puede haber con síntomas motores, sensitivos, puede haber con síntomas vegetativos o psíquicos, y las complejas pueden ser de inicio simple o como un trastorno de la conciencia, más que de la conciencia, de la conducta, ¿okay? Y en las generalizadas es donde hay una pérdida de la... Entonces vamos a hablar de las convulsiones parciales, se producen a nivel motor, sensitivo, autonómico o psiquiátrico. Por ejemplo, en los motores lo que podemos ver son movimientos tónicos o clónicos. Por ejemplo, aquí tenemos eso, fíjense este grafiquito, de una extremidad o de la cara, o puede ser del pie también, o del otro pie, ¿de acuerdo? Esto puede progresar, se llama marcha jacksoniana, ¿ok? Y si es que no mejora, se llama epilepsia parcial continua. También puede haber alteraciones de tipo sensitiva, solamente parestesias, alteración de la sensibilidad, que se da a repetición, o alteración en la visión, puede haber fosfenos, como luces que pasan, ¿de acuerdo? Pero que es reiterativo. O autonómicos, enrojecimiento facial, sudoración de la piel, o incluso miren la piloerección. ¿Quién diría que ver en un paciente que se le erizan los vellos de la piel pudiera representar una crisis epiléptica? Pero hay, ¿de acuerdo? O también puede haber trastornos de tipo psiquiátrico con la percepción de olores intensos, sonidos raros, sensaciones de miedo, así que se dan de forma reiterativa, son una causa clara, o las mismas sensaciones de déjà vu que alguna vez hemos tenido todos, ¿ok? Las convulsiones parciales se caracterizan por prestar una actividad convulsiva focal, evidenciada por el electroencefalograma, y una alteración de la capacidad del paciente para mantener un contacto con el medio. Esto en las crisis parciales complejas, es decir, se desconecta el paciente.
¿de acuerdo? Actividad convulsiva focal, pero hay una falta de contacto con el medio en las crisis parciales complejas. ¿Cómo comienzan? Con una aura, pareciera una crisis parcial simple, hay inmovilidad, hay pérdida de la mirada y puede haber automatismos. Fíjense qué tipo de automatismos, movimientos como masticación, chupeteo, deglución, o movimientos elaborados como expresar un sentimiento o correr o actuar de alguna manera que después esta persona no recuerda por esta falta de contacto con el medio, ¿de acuerdo? Generalmente el foco convulsivo de estas crisis son a nivel medial del lóbulo temporal o en la región inferior del lóbulo frontal. Después de la convulsión, generalmente los pacientes tienen un estado confusional, pueden tener una amnesia del evento o puede haber una afasia posictal. El estudio que se hace en este tipo de pacientes, generalmente el electroencefalograma es lo que utilizamos, puede ser normal en la mayoría de los pacientes dentro del estado posictal o interictal, y lo que tratamos de buscar nosotros para confirmar la sospecha de epilepsia son estas puntas, ¿de acuerdo? Y ondas agudas que se llaman, que nos hablan de un foco de tipo epileptógeno, ¿de acuerdo? Se utilizan varios tipos de o algunos intracraneales. Entonces también hay la generalización, es decir, la pérdida de conciencia después de que se ha presentado una epilepsia parcial. Puede haber esa posibilidad también, ¿de acuerdo? Puede ser simple o compleja, ¿de acuerdo? Y posteriormente puede progresar por esa descarga que se propaga, llegando a una clínica de crisis epiléptica generalizada. El diagnóstico lo hacemos siempre por clínica y electroencefalograma, tratando de ver si es que es parcial generalizada o es generalizada. A veces es difícil estudiar. Las convulsiones generalizadas básicamente se caracterizan por estudios clínicos y electroencefalográficos bilaterales con un comienzo focal poco detectable, ¿de acuerdo? No es detectable y es brusco. Entonces, ¿cuáles son las más frecuentes de esto? Tenemos que hablar de las crisis de tipo ausencia, que antes se conocía como pequeño mal, que se caracteriza por presentar pérdidas de conciencia, más que todo desconexiones, de 5 a 10 segundos, no hay pérdida postural, es decir, no se desmayan, no pierden totalmente la conciencia, ¿de acuerdo? La convulsión dura unos segundos, la conciencia se recupera rápidamente, no hay confusión posictal y puede tener movimientos de parpadeo, masticación o clónicos. Clínicamente, a veces pasa inadvertida, ¿de acuerdo? Entonces, algunas veces lo que se ve es que generalmente son chiquitos que tienen problemas en el rendimiento escolar y ahí es donde empieza a investigar si se descubre esto. Comienza generalmente a los 4 o 8 años. La convulsión principal en niños, fíjense, tiene una frecuencia de 15-20% en niños con epilepsia. Es inducida principalmente con hiperventilación, cuando respiran rápido y profundo. Pueden presentarse 100 veces al día y ahí es donde hablan de ensimismamiento y bajo rendimiento escolar. Son niños que a veces pasan como inatentos en el colegio, ¿de acuerdo? Responden bien al tratamiento. Como dice acá, entre un 60 y un 70% remiten espontáneamente, ¿de acuerdo? En la adolescencia. No se asocia a otros problemas neurológicos, a diferencia de las ausencias atípicas, que son las que vamos a ver ahorita. Enseguida. Lo que vemos en el electroencefalograma nosotros, en este pequeño mal, son estas ondas, punta onda, ¿de acuerdo? De 3 ciclos por segundo, 3 Hz, son simétricas, comienzan y terminan bruscamente y tienen, las que duran algunos segundos son las que tienen. Las atípicas, pues básicamente tienen una pérdida de conciencia por más tiempo, comienzo y final menos brusco, signos motores más evidentes, ¿de acuerdo? El electroencefalograma tiene un patrón un poco más lento, pero igual es punta onda, pero a 2.5 Hz por segundo, se asocian a anomalías estructurales, multifocales del cerebro y por tanto pueden mostrar signos como retraso mental, ¿no? Entonces es una epilepsia mucho más grave y no responden bien al anticonvulsivante. Otra de las crisis generalizadas, estas son las tónico-clónicas, que creo que son las que uno ve con más frecuencia en la tele o incluso las he visto tal vez personalmente. En el 10% de todas las personas con epilepsia se encuentran con trastornos, son consecuencia de algunos trastornos metabólicos también o de otras situaciones clínicas. Tienen varias fases, vamos a ver una fase tónica, una clónica y un posictal, ¿de acuerdo? Comienza bruscamente, tiene las fases, como les decía, la primera fase tónica, que dura 10 a 20 segundos, donde está todo el cuerpo rígido, duro, como podemos ver acá en la primera imagen. Puede empezar con un opistótonos, que es esa imagen de arqueo que está presentando, gruñido, cianosis, porque está todo duro, no está respirando bien. Puede haber ahí la mordedura de la lengua, aumento del tono simpático, ¿de acuerdo? Después viene la fase clónica, que dura 1 minuto, donde hay una relajación y movimientos anormales, ¿no? Entonces ya no hay cianosis y empieza a relajar los esfínteres. Tenemos la fase de recuperación, que es la que dura 10 a 30 minutos, donde puede haber todo tipo de dolores, como pueden ver ahí, ¿de acuerdo? Y puede haber datos de liberación piramidal. Si no recuperara, puede entrar incluso en lo que se conoce el estado epiléptico, que son crisis que no se autolimitan, que siguen y siguen presentándose. Aquí tenemos un electroencefalograma. En la primera parte, en la parte de arriba podemos ver cuando está en la fase tónica. Aquí en este gráfico, en el B, podemos ver cuando está en la fase clónica con punta onda, ¿de acuerdo? Y cuando ya pasa, está en el estado posictal, vemos ondas lentas. ¿Okay? Entonces son las cosas que vemos en el electroencefalograma. Las convulsiones atónicas
es otro tipo de crisis generalizadas donde hay una pérdida del tono muscular durante unos segundos, la conciencia se altera brevemente, no hay confusión posictal, hay tipos de confusión, por ejemplo, donde si es breve solamente caída de la cabeza y si es prolongada el paciente se cae, ¿okay? Porque pierde el tono postural, y lo que vamos a encontrar en el electroencefalograma son descargas generalizadas, breves puntas ondas y seguidas de ondas lentas, cuando ya ha pasado todo eso, ¿no? Realmente esto se ve en un síndrome, en el síndrome de Lennox-Gastaut. Las convulsiones mioclónicas, una contracción muscular breve y repentina, son como esos sobresaltos al dormir, de parte del cuerpo de todo, fisiológica, como les había dicho, cuando estamos entrando en el sueño, o puede ser patológica, secundario a trastornos metabólicos, degenerativos, o por lesiones hipóxicas, ¿de acuerdo? Que se puedan haber dado por un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, están originados por una disfunción cortical. El electroencefalograma lo que va a mostrar son descargas bilaterales y sincrónicas punta onda o polipunta onda, que es lo que vamos a ver ahorita, y van a presentar la manifestación predominante es la epilepsia mioclónica juvenil, es en la que se presenta con más frecuencia. Fíjense, polipunta onda, polipunta onda, polipunta onda, eso es lo que vemos en el electroencefalograma. Hay algunas convulsiones inclasificables, que generalmente se dan en neonatos y en lactantes, y eso es básicamente porque hay una alteración en las conexiones neuronales en un cerebro inmaduro, por lo tanto no se las puede identificar bien. Hay ciertos cuadros que se llaman síndromes epilépticos, y estos son trastornos en los que la epilepsia es una manifestación predominante y en los que hay pruebas suficientes para sugerir un mecanismo subyacente común. Es decir, hay una clínica identificable, hay un electroencefalograma que es muy característico y hay estudios, imágenes y genética que los correlacionan directamente con este tipo de crisis, ¿de acuerdo? Como verán aquí, varios tipos de crisis y se relacionan con varios tipos de genes, ¿de acuerdo? O de las localizaciones en genes. Y aquí vamos a ver solamente tres porque son los más frecuentes. Uno, que es esto que ya habíamos mencionado, la epilepsia mioclónica juvenil, que también se llama enfermedad de Jans o de Delgado-Escueta, que es un trastorno convulsivo generalizado, o que es epiléptico generalizado. La causa es desconocida, es poligénica, pero se ha visto que está más relacionada con este segmento 6P11. Comienza entre los 8 y los 23 años, se caracteriza por esas sacudidas mioclónicas, bilaterales únicas o repetitivas, esos sobresaltos que les decía, son más frecuentes al despertarse, se pueden desencadenar por falta de sueño, fatiga o alcohol, no se altera la conciencia, puede haber convulsiones tónico-clónicas o de ausencia en algún momento también, tiene un curso benigno y aunque no hay remisión completa, generalmente son bien controladas con los anticonvulsivantes, ¿de acuerdo? El otro cuadro o síndrome se conoce como síndrome de Lennox-Gastaut, afecta a niños de años. Su triada clásica clínica son que presentan múltiples tipos de crisis epilépticas, ¿no? Puede ser tónico-clónicas, atónicas, ausencias. Sus descargas son punta onda lenta, generalmente menores a 3 Hz, es decir, 2.5, ¿de acuerdo? Lo que se llamaba ausencias incluso de tipo atípico, que se ha visto. Alteraciones en la función cognitiva es bien evidente en estos chiquitos, tiene un retraso cognitivo importante y se ha asociado con varios tipos de enfermedades, ¿no? Con hipoxia, isquemia perinatal, traumatismos, infecciones que han dejado secuelas en el sistema nervioso. Y generalmente tiene un mal pronóstico por estas enfermedades asociadas y por el deterioro que se da por el tipo de crisis que tiene. Otro de los cuadros que es muy importante, que se llama el síndrome de la porción mesial del lóbulo temporal o síndrome de epilepsia mesial del lóbulo temporal, se asocia con crisis epilépticas de tipo parcial complejo, ¿ok? Los datos electroencefalográficos y de anatomopatológicos son propios, principalmente lo que se ve en la resonancia magnética es una esclerosis del hipocampo, la región del hipocampo, que suele ser la explicación de por qué se presentan este tipo de crisis, ¿no? Las desconexiones. El tratamiento generalmente no es médico, sino es quirúrgico, y aquí podemos ver las crisis, fíjense, hay una alteración a nivel de regiones temporales, desde el punto de vista electroencefalográfico, más hacia el lado derecho, y aquí lo que podemos ver son estas lesiones, acá, fíjense, que están más hiperdensas a nivel de lo que es el hipocampo. Y el hipocampo más afectado, incluso con atrofia del hipocampo, es este del derecho, que se correlaciona perfectamente. Y aquí nos habla que las crisis son de tipo desconexión. Entonces, un cuadro de epilepsia del lóbulo temporal. Las causas por las convulsiones son varias, ¿de acuerdo? Pueden ser trastornos genéticos, ¿de acuerdo? Puede haber otros factores como traumatismos, infecciones, enfermedad vascular cerebral, ¿ok? Y puede haber algunos factores no, digamos, no causales, sino desencadenantes, como la falta de sueño, cambios hormonales, factores exógenos como ruido, estimulación luminosa, etcétera, etcétera, que pueden provocar este tipo
de alteraciones. Entonces la epilepsia tiene múltiples factores, uno etiológicos y también desencadenantes. Aquí podemos ver imágenes acerca de los tipos de lesión. Aquí tenemos un accidente vascular cerebral, un infarto. Tenemos también aquí lesiones a nivel de lo que es la corteza cerebral, que nos habla de una alteración en la malformación del desarrollo cortical, que eso se presenta con mucha frecuencia también, y eso solamente ve por resonancia magnética o por histología, como pueden ver ahí. Aquí tenemos un traumatismo craneoencefálico, tenemos acá un tumor, y aquí dice demencia, pero es muy raro que la demencia te dé crisis epilépticas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos acá, por ejemplo, una encefalitis por herpes, que hemos visto en una anterior clase. Tenemos abscesos, que también hemos visto, pueden provocar epilepsias. Tenemos acá un sangrado, una hemorragia. Y la famosa neurocisticercosis o cisticercosis, que también te puede dar crisis epilépticas, ¿de acuerdo? Aquí les pongo unas causas, según por edad, ¿de acuerdo? Un poquito para que lo tengan como resumen. Aquí también podemos evidenciar según la edad y los tipos de causas en diferentes poblaciones, ¿no? Los mecanismos básicos, esto para ponérselas, digamos, de forma resumida, se da por alteración a nivel de dos canales que se encuentran en la membrana de las células nerviosas, que son los canales para la entrada de calcio y de sodio, que empiezan a alterarse, y eso provoca una mayor sensibilidad para la despolarización de la neurona, y esto, obviamente, aumentó en lo que es las crisis epilépticas. Entonces hay una fase de iniciación que se da justamente por la entrada de este sodio y este calcio, que provoca una hiperpolarización, una despolarización, y eso va a provocar que empiecen a reclutar varios grupos neuronales y posteriormente eso se propaga, como pueden ver acá. Entonces, algunas veces este mecanismo puede tardarse meses o años. Generalmente esto se da, en las crisis epilépticas se dan porque hay una lesión que disminuye progresivamente el umbral de convulsión, es decir, es una célula más sensible a las crisis epilépticas, factores que pueden ser idiopáticos o genéticos, y también se puede dar porque cuando había una lesión ha habido una reorganización de las células supervivientes y provocan este tipo de molestias. Puede haber mecanismos genéticos que están dados por alteración de los canales iónicos, el desarrollo neuronal o la homeostasis o equilibrio neuronal. Esto es un poquito para mostrarles que los medicamentos antiepilépticos pueden actuar a diferentes niveles. Por ejemplo, pueden actuar a nivel de los canales de calcio, de sodio o regulando neurotransmisores como el GABA o el glutamato. La valoración de un paciente con epilepsia es ver primero si tiene crisis, tratar de ver su vía aérea, su circulación, si está respirando o no está respirando bien, ver sus signos vitales y hacer posteriormente un examen clínico y una anamnesis. Hacemos pruebas de gabinete para ver si es la sangre, porque sabemos que la hipoglicemia, hipocalcemia, hipercalcemia o alteración electrolítica puede provocar crisis epilépticas. Si es que sospechamos de infecciones, obviamente hacer una punción lumbar y obtener el líquido cefalorraquídeo es importante. Después, toda la parte de toxicológica que se puede ver en orina. Hacemos lo que corresponde como el electroencefalograma, la resonancia magnética o la tomografía, que nos ayuda a evidenciar este tipo de lesiones. Aquí tenemos un paciente en el cual se ha hecho una electrocorticografía porque presentaba crisis epilépticas aparentemente frontales por este cavernoma frontal basal que tenía, ¿de acuerdo? Entonces aquí se hace el electroencefalograma y se ve que hay estas ondas que son puntas que se correlacionan con las crisis epilépticas que el paciente tenía, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, hay que hacer una buena historia clínica y un examen neurológico. Se hace un plan diagnóstico mediante la utilización de electroencefalografía, tomografía o resonancia magnética, u otros si tenemos disponibles. Identificamos el tipo de crisis o el síndrome epiléptico y posteriormente realizamos el plan terapéutico. Se hace diagnóstico diferencial con ciertos cuadros como el síncope, ¿de acuerdo? Esos desmayos que se dan, con trastornos psicológicos, que a veces las personas simulan las crisis epilépticas, con trastornos metabólicos, principalmente con hipoglicemia o hipoxia, cuadros de migraña que pueden simular crisis parciales, o puede haber accidentes químicos transitorios que también pueden simular este tipo de crisis, trastornos del sueño, como la narcolepsia o los terrores nocturnos, ¿de acuerdo? Trastornos de movimiento como tics, las mioclonías nos pueden dar igual sospecha de epilepsia, si es que uno no tiene la experiencia necesaria.
Un poquito para diferenciar lo que es síncope versus epilepsia, simplemente mostrarles que en el síncope generalmente la pérdida de conciencia es menos a 5 minutos, mientras que en una crisis epiléptica puede ser minutos o más, ¿de acuerdo? Y si presentar algunos movimientos raros, en el síncope, fíjense, no dura más de 15 segundos y en el otro es más de 60 o 30 segundos. Convulsiones psicógenas, pues básicamente presentan movimientos de tipo estereotipado, ¿de acuerdo? Lo principal es que en la mayoría de estos el encefalograma es normal y lo que vamos a ver dentro de los movimientos estereotipados son movimientos o giros de la cabeza, movimientos amplios de las extremidades, ¿de acuerdo? Puede haber pérdida, no puede haber pérdida de conocimiento, pero a veces es difícil poder realizar el diagnóstico, entonces lo que hacemos nosotros es realizar un video EEG, que es hacer el electroencefalograma, pero a la vez grabando en video qué es lo que le está pasando en el paciente. El tratamiento, simplemente mencionarles que en el 70% de los pacientes con crisis epilépticas, el tratamiento con medicamentos es exitoso, ¿de acuerdo? 2 a 5 años después de que este tratamiento ha sido bien llevado, se puede ir retirando en el 70% de los niños y en el 60% de los adultos sin que presenten recidiva, ¿de acuerdo? El 30% de las personas pueden no responder a la terapia, ¿de acuerdo? Entonces, hay que valorar eso porque algunos necesitan tratamiento quirúrgico también, ¿ok? Entonces, lo que se trata de hacer es, aparte de la medicación, hay que tratar que evitar los factores que puedan provocar convulsiones, ¿no? Como alteraciones metabólicas, por ejemplo, reducción de la glicemia, alteraciones por drogas, ciertas drogas pueden ser pueden provocar crisis epilépticas, ¿de acuerdo? O porque no está permitiendo que se absorba bien o los otros antiepilépticos, entonces puede ser eso, ¿de acuerdo? Dependiendo de la lesión estructural del sistema nervioso central, también podemos ver si es que requieren mantener por un buen tiempo también incluso como profilaxis, evitar factores desencadenantes individuales como falta de sueño, alcohol, uso de videojuegos, música, voz, estrés, etcétera, también hay que decirles que se cuiden. Supresión de las convulsiones, generalmente por antiepilépticos o por tratamiento quirúrgico, eso se plantea al paciente. Y por último, hay que hacer una orientación social y psicológica al paciente. Cuando iniciamos nosotros las crisis epilépticas, generalmente cuando son recurrentes, ¿de acuerdo? Y lo que tratamos de iniciar también es de forma, digamos, escalonada y con la dosis mínima efectiva. Hay varios tipos de fármacos, como podemos ver acá, con diferentes mecanismos de acción. Pero lo que tratamos de hacer, como les decía, es incrementar la dosis lentamente hasta llegar a una dosis que llega y que es la máxima tolerada, ¿de acuerdo? Si es que en algún momento nosotros tenemos que cambiar el fármaco, no lo hacemos de forma brusca, sino lo hacemos paulatinamente, subimos uno y el otro bajamos, ¿de acuerdo? Y se puede ajustar la dosis casi en unos meses, en un par de meses, ¿de acuerdo? Después, como les había mencionado, se puede retirar la medicación después de unos 5 años, si es que no ha tenido crisis este paciente, cumpliendo algunas condiciones, ¿no? Uno, primero es lo que hemos dicho, el tiempo. Dos, si solo ha tenido un tipo de convulsión. 2 y 3 si tiene una exploración neurológica normal y si el electroencefalograma es normal. La dosis de la medicación se reduce en 2 a 3 meses, ¿ok? Y generalmente, como les decía, no tienen recidiva. Tenemos un buen porcentaje de éxito. Hay epilepsias resistentes que no mejoran con el medicamento, es decir, usando 2 o 3 fármacos de primera línea no ha mejorado. Y en este caso lo que se trata de hacer es un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico requiere hacer una valoración prequirúrgica del caso, un video EEG, la resonancia magnética. Pruebas neuropsicológicas son muy importantes para ver las consecuencias funcionales, ¿de acuerdo? Se debe hacer un mapa cortical en el momento del tratamiento quirúrgico, o sea, la corticografía, para ver dónde se encuentra el flujo. Y generalmente tienen pocas complicaciones, pero bueno, es relativo a eso. Hay varios tipos de tratamiento quirúrgico, una es resección de la zona epileptógena, otra es desconexión de la zona epileptógena, o puede haber otro tipo de tratamientos. El estado epiléptico, eso lo paso rapidito, son crisis de duración de más de 5 minutos o 2 crisis continuas sin recuperación del estado de conciencia, ¿ok? Entonces, eso es una urgencia médica porque puede provocar varios tipos de disfunción. Fíjense, cardiorrespiratoria, alteraciones en la temperatura, alteraciones metabólicas, encefalopatía hipóxica, insuficiencia renal, fracturas, etcétera. Eso se maneja en terapia intensiva. Aquí es el tratamiento para esto, que generalmente es utilizar medicamentos antiepilépticos por vía endovenosa. Pero
tenemos que ver más allá de las convulsiones o de las crisis epilépticas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el comportamiento interdigital. ¿Cómo es el comportamiento de una persona con epilepsia cuando no tiene crisis? Generalmente es normal, pero puede haber alteraciones en la función cognitiva, ¿de acuerdo? Y también puede haber alteraciones más evidentes, aunque dicen leves, en la memoria o en la atención, provocando problemas en el aprendizaje. Entonces hay que valorar, creo yo, siempre a un paciente que tiene epilepsia para ver que no tenga dificultades cognitivas. La mortalidad de la epilepsia aumenta, tiene más riesgo que la población en general, tienen 2 a 3 veces más riesgo, ¿de acuerdo? Y hay que ver también sus aspectos psicosociales, ¿no? Muchos de ellos están excluidos o tienen problemas depresivos o a veces están solos, entonces también hay que apoyarlos en eso y también hay que orientarlos en lo que es el empleo para ver qué tipo de ocupaciones pueden realizar e incluso orientarlos si es que pueden o no pueden conducir vehículos. Una de las cosas interesantes es epilepsia mujer. Hay algunas cosas que les voy a mencionar. Por ejemplo, hay lo que se conoce como epilepsia catamenial, en la cual hay un aumento de convulsiones en relación a la menstruación. ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué? Porque básicamente las hormonas pueden provocar crisis epilépticas. Los estrógenos son proconvulsivantes y la progesterona es anticonvulsivante. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que se explica la presencia de crisis. Lo bueno es que se puede tratar aumentando un poquito la dosis de la epilépticos o dando algunos medicamentos coadyuvantes para evitar esto, ¿no? Como la acetazolamida. En el embarazo, generalmente tiene un embarazo normal, su producto es normal, ¿de acuerdo? La mayoría de las veces, solamente hay un 5% de probabilidad de que tengan algún, digamos, alguna dificultad o problema los niños cuyas madres están tomando crisis epiléptica, están tomando antiepilépticos, ¿de acuerdo? 5% versus un 2% de la población que no está tomando, fíjense, no es mucho, ¿ok? La frecuencia de las convulsiones durante el embarazo, un 50% es idéntico, otro 30% aumenta y un 20% disminuye. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Seguir con un solo medicamento, que es monoterapia y a dosis mínimas, ¿de acuerdo? Tomar después los folatos, el ácido fólico, que ayuda a disminuir justamente las malformaciones en el sistema nervioso. Y vitamina K durante las últimas 2 semanas del embarazo para evitar sangrados. La anticoncepción, también hay que mencionarla, que los antiepilépticos antagonizan con los anticonceptivos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se recomienda usar otro método. Y en la lactancia materna, el fármaco aparece en el suero, aparece en lo que es la lechecita, ¿de acuerdo? Entonces, se está recomendado seguirlo amamantando, pero a veces son los niños los que rechazan porque les cambia el sabor a la leche, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que les podría explicar. Bueno, respondiendo ya un poquito a las preguntas de Yamel, el TEC leve tiene que ver con la personalidad. Lo que pasa es que el TEC, el síndrome post-TEC, es decir, una persona que se ha golpeado la cabeza, a veces desarrolla lo que se conoce como el síndrome post-TEC, es decir, tiene la sensación de que algo le puede pasar, tiene mareos, tiene dolores de cabeza que se hacen mucho más frecuentes, y eso se llama un síndrome post-TEC. Puede ser un TEC moderado, puede ser un TEC leve. Entonces, eso sí está condicionado por la personalidad, ¿de acuerdo? Entonces, si es una persona ansiosa, va a tener más ese tipo de molestias.